hermanos, para todos los familiares, para todos los hermanos en Cristo que se unen en este momento a través de esta transmisión. Le damos la bienvenida a El Faro, el programa de los días martes donde buscamos, como siempre, a través de cada uno de estos temas, de los que presentamos a través de este programa, poder edificar, poder llegar al corazón de cada persona, poder traer temas que son de suprema importancia para la iglesia, para lo que está viviendo el mundo en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Y básicamente lo que buscamos a través de estos espacios es poder eh, llegar a edificar cada una de sus vidas. Así de que les bendecimos y les damos gracias en esta noche por estarnos acompañando. Un saludo a los hermanos que también seguramente estarán viendo esta transmisión, de pronto no en manera directa, sino en diferido. También les saludamos y les damos gracias a cada uno de ustedes por viralizar este tipo de contenidos, por entregarlo a sus contactos, por tomarse el tiempo de analizar cada uno de los mensajes que presentamos en este espacio. La semana pasada tuvimos un programa distinto, un programa diferente, donde estuvimos tocando algunos temas más bien, llamémoslo, de jóvenes o juveniles, donde tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con dos de los chicos que ministran dentro de la alabanza y que nos aportaron en grandes aspectos eh, desde la visión de ellos, desde la visión de jóvenes, desde la visión de personas que apenas están entrando en lo que es este caminar, no solamente del mundo cristiano, sino también de su vida, como cualquier ser humano, como cualquier persona lo podría hacer. Así de que fue un programa bien interesante, tuvimos varias visualizaciones y la verdad le damos gracias a Dios por ese programa que tuvimos tan maravilloso con los muchachos. Los bendecimos en el amor de Jesús y la idea es que hacia el futuro podamos tener contenidos también un poco distintos y de pronto, ¿por qué no? Hasta con otro grupo de personas, como incluso durante este año lo hemos tratado de hacer en algunos momentos con otros panelistas y con otro tipo de temas. Bien, hoy vamos a arrancar una nueva serie de programas donde vamos a estar hablando de algunas circunstancias o momentos que se están viviendo dentro de lo que es la América Latina. Este estudio lo he titulado ¿Hacia dónde camina América Latina? Y básicamente hace alusión a circunstancias y situaciones que se están dando a través de la política, a través de la parte social, a través de la parte económica, a través de la parte inclusive de lo que es el tema sanitario en diferentes países y que esto ha conllevado a diferentes cosas que seguramente vamos a estar tratando en estos programas, pero como siempre a la luz de las escrituras. Así de que prepárese usted porque seguramente vamos a tratar de sacarle el mejor resultado a cada uno de estos programas y también esperamos sus preguntas, esperamos que usted comparta también que usted coloque sus comentarios y bueno, lo que usted quiera aportar es bienvenido a través del chat, bien sea acá del Face, bien sea de YouTube o bien sea a través del WhatsApp. Pero antes de ir al contenido ya como tal del programa, de desarrollarlo, como siempre, déjenme saludo a mis panelistas. Y después de un largo tiempo sin reunirnos en este espacio del Faro, saludo como siempre al copastor dándole las gracias y la bienvenida una vez más, vuelvo y reitero, después de varias semanas sin estar nuevamente uniéndonos como este grupo en el Faro, lo saludo en esta noche. Bendiciones, copastor, y sea bienvenido al Faro, a este nuevo estudio. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon y a las personas que han hecho parte en algún momento de lo que ha sido el Faro, como nuestro hermano Publio, nuestro hermano Ricardo. Y ya vimos la semana pasada nuestros jóvenes muy
activos también dentro de este programa. Les agradecemos a ellas, sí, como dice el pastor, ya llevamos 2 semanas porque la anterior a esta, o sea, hace 15 días, habíamos hecho el faro conjuntamente con el cafecito, ¿no? Entonces ya habíamos estado un poco desligados de la situación. Pero hoy regresamos nuevamente a tener el contacto con ustedes y es siempre bueno tenerlo y de tener este tipo de programas, sobre todo donde analizamos cosas que muchas veces no se tienden hasta no tocar. Mire que como que hay iglesias como que les da hasta miedo tocar estos puntos y uno tiene que ir justamente a ello, a esas situaciones y mirarlas a través de la palabra de Dios, no sentir temor ante eso, sino hablarlo escuetamente, lo que es sobre esas situaciones. Habla el pastor acerca de la situación que se está viendo en Latinoamérica. Realmente es bien complicada. Vamos a analizar algunos puntos. No solamente vamos a mirarlo desde lo religioso, porque aunque no crean, lo político y lo económico está muy ligado. Y como es contradictorio, está muy ligado y sin embargo la religión está muy desligada de esos temas dentro de los países, dentro de los gobiernos. Y muchas cosas más que están tocando, no solamente eso, sino las economías dentro de los diferentes países. Aquí en Colombia estamos pasando una situación bien grande, que es lo de las cuestiones de las lluvias. Justamente aquí en el computador, en este momento, en la parte inferior, me sale siempre lo que me marca cómo va a estar el tiempo. Y dice, estamos sobre 10 grados y dice tormenta eléctrica intensa. Ese es el tiempo que estamos viviendo en este momento aquí en Bogotá. Y son cosas que afectan y afectan terriblemente la sociedad, las personas y en general en todo. Así es que vamos a hablar sobre estos temas. Bienvenidos a todos, como dice nuestro hermano, papel y lápiz, y aquí vamos a aprender un poquito más. Siga, pastor. Así es, vamos a tocar bastantes temas de lo que estamos viendo hoy y que esto no son coincidencias, ni casualidades, ni situaciones que simplemente por ahí se dan eh, por diferentes circunstancias, sino que realmente todo esto estaba de alguna manera previsto y de alguna forma, inclusive en grupos como por ejemplo, lo que tiene que ver, y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, digamos que por decir algo, revistas como Economist, que varias veces lo hemos mencionado, bien sea el hermano Exxon o mi persona o el copastor en algunos momentos, creo que hasta el hermano Ricardo en sus estudios, también en algunas ocasiones los ha tenido en cuenta. Y lo interesante es que este mes, esta última edición, y lo invito para que usted inclusive vaya y busque a través del internet lo que es la carátula, la portada de esta última edición de Economist, y aparece una hoja que está casi cayéndose de una rama, hay una rama y solamente queda una hoja, y esa hoja prácticamente está marchita y está a punto de caer. Y el título de esto está en inglés, dice La decadente democracia de América Latina. Y son aspectos que vuelvo y le digo, no es que sean casualidad, sino que tienen mucho que ver con lo que vamos a enfrentar y de hecho estamos enfrentando en la realidad de la América Latina. Una precisión, copastor, íbamos para 3 semanas, porque acuérdese que hubo una semana que fue de oración. Así es. Entonces, por eso dije que hacía varias semanas no nos reencontrábamos en el paro, entonces por eso les doy esa bienvenida. Igualmente al hermano Exxon, hacía rato no nos veíamos, tal vez un par de horas, pero en este espacio no nos veíamos hacía rato, así de que bienvenido a este nuevo paro, bienvenido en esta noche, hermano Exxon. Pastor, un abrazo fraternal, igualmente a usted, copastor, desde su hogar, a mis hermanos que me hacía falta estar enfrente de la cámara, no para presentarme como un artista, no, al contrario, para presentarnos como siervos inútiles, como Jesús tanto lo mencionó, y con la finalidad en el día, en la noche de hoy, martes en vivo, de poder explicar un poco a detalle la política y la Biblia, porque este es un tema que Colombia
realmente acaba de ingresar a un grupo de naciones donde el cambio ha sido decidido. Antes de esto, quiero saludar a varios de los hermanos. Está nuestra Glorita, ahí está conectada. Este hermano, que ni siquiera lo conozco, el señor Leonardo, le mandamos un saludo, le agradecemos su fidelidad por congregarse online y déjenme reiterar que de verdad que es impresionante ver cómo personas que no se congregan en la presencialidad realmente porque tal vez no están en un lugar físico presencial adecuado, pero aquí están en vivo y en directo, y que eso nos hace un llamado a las personas que por lo general tienen la posibilidad de congregarse físicamente y no lo hacen. Hermano Leonardo, Dios les siga bendiciendo. Gracias realmente. Personas como usted lo que nos motiva a nosotros precisamente para venir aquí cada transmisión a predicar. Gracias de verdad por esa fidelidad. Igualmente a nuestro hermano costeño Ricardo Debian, desde Montería, lo saludamos. Al hermano Corroncho, está obviamente cumpliendo laborales de trabajo. Un abrazo, mi hermano, que todo te salga bien allá en tu trabajo. Y saludamos a la hermana Rosa y a los diferentes hermanos que están conectados ya, y a los que se van a conectar más tardecito, también les damos un saludo. Pastor, mire, usted le colocó el título, de verdad, y no es cualquier título: Decadencia democrática en Latinoamérica. No es cualquier nombre, pastor. ¿Por qué? Porque es un nombre colocado por un grupo de personas que entienden con profundidad ese mensaje. Si me hubieran preguntado a mí el título, pastor, seguramente yo hubiera colocado ¿qué celebra Colombia? Tan sencillo como eso. Pero bueno, intentaremos explicar el registro de parte de Dios, qué Él habla de la política, qué nos muestran las escrituras cuando se involucra la política y Dios cuando se involucra la política y no está Dios. De eso se trata este programa. Mire, yo sí tengo tranquilidad, primero que todo porque yo no soy de las personas que vota. Tengo claridad de que, como dice Hebreos, puesta la mirada en Jesús, que Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El voto mío es allá arriba. Y sin ser, creo que estamos de acuerdo aquí con mi pastor y mi copastor, nosotros nos venimos aquí ni a criticar a las personas y a juzgar a las personas que votaron por Gustavo Pedro, tampoco lo vamos a hacer por las personas que votaron por este señor viejito Rodolfo o lo que sea. No, vamos simplemente a hablar de lo que dice la escritura, y al finalizar vamos a tratar de desarrollar, wow, ¿por qué se dio este cambio en Colombia? ¿Sería la casualidad de que un país como el que nosotros tanto defendimos como democráticos y dio un giro de 180 grados? ¿Qué es lo que está preparando el nuevo orden mundial? Eso lo trataremos de explicar, si el Señor lo permite y nos da tiempo. Por ahora, Biblia, papel, lápiz y mucha atención, por favor. Compartan, pastor. Sí, de una vez yo también me sumo, primero que nada, a lo que dice el hermano Edson en cuanto a las personas que son fieles ahí en las transmisiones, como el caso de Leonardo. Le bendecimos a él, a su familia, y le deseamos de que su salud esté restableciéndose a la mayor brevedad en beneficio y en testimonio de Jesús a través de su vida y de lo que ha venido haciendo a través de este joven en este tiempo. Así de que le bendecimos a él y a las personas que sí, sin ser de pronto o estar presencialmente con la cercanía, pero están ahí, están siempre son de esas personas que ahí los vemos pendientes de cada una de las transmisiones y quedándose de principio hasta el final, aportando siempre de la mejor forma y recibiendo de lo que son estos contenidos. La segunda cosa en la que me sumo con el hermano Edson, y desde ya hago la claridad, esto no tiene nada que ver con cuestiones políticas, yo lo he dicho desde el púlpito, no, la iglesia no está para eso.
nosotros no estamos llamados para eso. Entonces acá no vamos a crear sesgos ni hacia un grupo, ni hacia otro, ni hacia una persona, ni hacia otra. No, simplemente a mí me interesa que veamos el fenómeno que está ocurriendo en lo que es los países latinoamericanos y obviamente uno de los fenómenos que se está dando es a través de la política y a través de la economía y muchas otras cosas que han surgido. Así de que tocaremos cosas que obviamente no son coincidencia, pero esto lo quiero hacerlo en claridad para que entendamos de que esto básicamente a lo que hace alusión es a circunstancias, situaciones que se están dando dentro de este continente. Para empezar este programa le voy a invitar para que estemos abriendo la escritura en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 6 al 8. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 6 al 8. Este texto lo utilicé el sábado pasado en lo que fue el estudio bíblico, que no tenía que ver inclusive con este tema, fue simplemente una parte de lo que mencioné y obviamente no voy a remarcar eso en esta noche porque pues eso fue el tema del sábado pasado, hoy tenemos algo diferente, pero sí lo extracté de eso porque les hablé ese día de que hay un adagio popular dentro de las generaciones, dentro de las personas, que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso es algo que normalmente ha hecho carrera en las diferentes naciones y en las diferentes culturas, en los diferentes pueblos. Pero mire justamente lo que muestra la escritura en referencia a esto. Y básicamente aquí este pasaje muestra lo que es la elección del primer rey de Israel, o sea, de Saúl, que fue el primer personaje que dice la escritura que tomó esas riendas de rey y fue en algún momento en el cual el pueblo de Israel tomó la decisión de que ya no querían ajustarse bajo las leyes de Dios, sino que querían una persona que fuera o que representara las leyes y que tomara decisiones y que fuera esa parte jerárquica donde realmente empezara a tomar el dominio sobre lo que era esta nación israelita. Dice la escritura de la siguiente manera, voy a utilizar hoy la versión traducción lenguaje actual, el sábado usé la Reina Valera, pero hoy voy a usar la versión lenguaje actual que dice, esto, o sea, esta decisión de que la gente pidió un rey y que ellos iban a votar por él, dice, no le gustó para nada a Samuel, pero de todas maneras se puso a orar a Dios. Verso 7, y Dios le dijo, haz lo que te piden, pues no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. En el verso 8 dice, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado de adorar por otros dioses, y así también lo harán contigo. Hasta ahí la escritura. Básicamente lo que está haciendo alusión este pasaje es que obviamente cuando entra esa parte tan álgida donde el pueblo empieza a decir, no, es que ya no queremos que Dios sea el que nos gobierne, no queremos que Dios sea el que tome las decisiones, es que no queremos que Dios sea el que nos imponga leyes, queremos un rey, queremos alguien que nos presida. Hombre, Samuel muestra en la escritura que entró en una preocupación tremenda. Acuérdese que él era el profeta, el que representaba esa voz de Dios ahí, y de todos modos el hombre entró en preocupación y entró en oración, dice, que obviamente esto no le gustó nada. Mas sin embargo el Señor le dijo, ¿sabe qué? No se preocupe. Ellos, el pueblo, son los que están tomando la decisión. Y si eso es lo que ellos quieren, no se preocupe Samuel, que a la larga al que me están desechando es a mí. Y déjenlos que ellos tomen sus decisiones. Esto lo remarqué el sábado pasado, porque es lo que hoy en día nosotros conocemos como democracia. Esas decisiones en las cuales Dios no está inmerso, pero sí son las decisiones mayoritarias del pueblo, o lo que nosotros conocemos como el voto popular, tan cacareado y tan bien anunciado, es lo que llamamos democracia, donde se está sacando completamente la presencia de Dios y se le está dando la responsabilidad de una rienda a un hombre, a un presidente o a un rey.
Copastor, arranco con usted para que sigamos o empecemos a analizar un poco más a fondo este estudio. Esto que usted menciona, pastor, si bien para algunos de nosotros puede sonar un poco repetitivo, tenemos que pensar que hay personas que obviamente no se han podido congregar con nosotros físicamente y no escucharon entonces acerca de la enseñanza que el pastor nos dio el sábado, pero que es muy bueno tenerlo en cuenta. Y sobre todo ya le digo para esas personas que no pudieron estar presentes. El pastor perfectamente allí nos definió lo que era democracia, como lo repitió hace un instante, que es el gobierno del pueblo. Traducido más o menos eso es lo que significa. Sin embargo, él, como nos hacía alusión al pastor, Dios, aunque no lo crea, no es demócrata. Dios no está con la democracia. Yo no diría cómo así que no está con la democracia. El pastor nos lo dejó saber. Para él funciona lo que es la teocracia, que es el gobierno de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, seguramente a más profundidad, pero es bueno tenerlo de una vez en cuenta, porque es que nosotros estamos convencidos, y muchos, de que la democracia es la panacea, es el punto más alto y que así es como se tienen que gobernar los países. Y no es que nosotros seamos de izquierda o de cualquier comunistas o qué sé yo. No, lo que estamos diciendo es que esos gobiernos que se crearon a través del ser humano son eso, del ser humano. Para Dios existe un gobierno muy distinto que es el que nosotros queremos develar en estos programas. Nuestro hermano Edson tocó, mencionó una palabrita que de repente cuando empezó lo de la pandemia era como muy cacareado, ¿no? Como que se escuchaba por todos lados, se oían mensajes de esto, enseñanzas de esto, habían blogs, por todos lados se mencionaba eso de orden mundial. Pero eso parece que después de que desapareció el COVID, como que eso se ha venido apagando y ya nadie habla del orden mundial, como que eso quedó por allá relegado. Pero uno cuando empieza a mirar cómo está la situación de los países, cómo se están organizando las cosas, quién está manejando eso, yo creo que uno tiene que empezar a evidenciar que eso que llamamos orden mundial está muy mezclado con lo que nosotros estamos viviendo en nuestros países. Estamos viviendo situaciones difíciles. No solamente en Colombia, las están viviendo en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en El Salvador, en México, toda Latinoamérica. Por eso este programa se llamó así, como la democracia se está rompiendo y como ya les digo, no por el hecho de que sea democracia que se esté rompiendo, sino por la situación social que se está dando dentro de los países. Pero esa situación social que se da dentro de los países tiene que tener unas causas. Y uno tiene que empezar a mirar qué causas están haciendo que se rompa de repente eso que llamábamos felizmente la democracia. Haciendo este estudio, buscando dentro de este estudio, uy, mire, el gato se entró ahora. Haciendo este estudio, me encontré con una palabrita por allí, dentro de los blogs y demás que la gente publica, que hay un término que se está usando muy de moda en todos los lugares, y es la fatiga de la democracia. Mira que a través de los tiempos hemos pasado por épocas, la época del colonialismo, la época del renacimiento, diferentes épocas se han venido marcando. Esta época que estamos viviendo, quizá a la historia, a un futuro la van a llamar así como la están titulando hoy en día, la fatiga de la democracia. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque estamos viviendo una situación tan colapsada en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, esto se está dando ya en muchos otros países. ¿Y hacia dónde nos está conduciendo esto? Vamos a ver más adelante, les voy a comentar otros detallitos para que ustedes vayan teniendo una idea. Vamos a irlo desglosando lentamente, para con eso vamos masticando exactamente de qué se trata el tema. Siga, Pastor, y ya regresamos. Sí, hay algunos aspectos que incluso los coloqué como ejemplo el fin de semana y sí, como dice el copastor, no quiero sonar repetitivo. Esto tal vez para algunas personas de las que el sábado no pudieron estar en el estudio, pero lo mencioné. Y les comentaba que, digamos, varias de las decisiones que usted encuentra dentro de la Biblia y que precisamente no son decisiones buenas, correctas, hacen alusión a la democracia. Esta con la que empecé, la elección del primer rey de Israel, pues realmente quien elige en ese momento es el pueblo de Israel a través de esa democracia. Ellos colocaron su voto
allá por ese personaje, por ese hombre llamado Saúl. Inclusive la misma Biblia cuenta cuáles fueron las circunstancias por las cuales lo eligieron. Y dice que primero que nada era un tipo que era muy apuesto, que era un tipo que era alto, que era un tipo que como que daba la presencia o la sensación de ser un gran guerrero, un gran personaje. Es decir, lo que posiblemente muchas personas se fijan a la hora de elegir cierto persona o cierto personaje para diferentes circunstancias. Esto es lo que nos cuenta la Biblia que ocurrió en ese instante. Les comenté que, por ejemplo, una decisión demócrata, aunque usted no lo crea, fue en el momento en el que crucificaron a Jesús. ¿Recuerda usted cuando es colocado allá en un costado Barrabás y en el otro costado Jesús y le dicen al pueblo, voten ustedes por su candidato? Vamos a ponerlo de esta forma. Y la gente fue la que a través de su voto condenó a Jesús a que fuera a la cruz. Ahora, usted dirá, bueno, es que ese era el plan perfecto de Dios, era algo que tenía que cumplirse para que viniera salvación a nuestras vidas y demás. Sí, pero lo que se quiere remarcar a través de cada uno de estos aspectos es que normalmente las decisiones que toma el ser humano cuando no son dirigidas por Dios casi siempre son desacertadas, casi siempre son incorrectas y lo más grave de todo, cuando usted toma una decisión incorrecta, cuando usted toma una decisión sin la dirección de Dios, en un alto porcentaje usted va a recibir consecuencias de esa mala decisión. Puede que en ese momento no. Cuando eligieron a Saúl, el pueblo se regocijó y se sintieron felices, halagados, y según ellos habían hecho lo que era lo correcto, lo mejor, lo más maravilloso. Pero todo lo que les pesó y lo que les costó de ahí en adelante fue algo terrible. Ahora, puede ser que cuando dijeron queremos a Barrabás y no a Jesús, a lo mejor hasta la gente salió a celebrar en las calles y decir, ¿se da cuenta? A ese hombre allá que se creía el Dios, a ese hombre que venía aquí a tramarnos y todo eso, lo logramos mandar a la cruz. Probablemente se fueron a celebrar. Pero mire la cantidad de cosas que ha traído justamente el hecho de que el mismo pueblo de Israel le haya cerrado pues, puertas al Mesías. Entonces, básicamente, lo que uno sí quiere decir a través de esto es que lastimosamente, cuando la elección o las decisiones son orientadas por nuestros sentimientos, por nuestro corazón o por nuestros gustos, casi siempre la embarramos. Uh -huh. Hermano Edson. Sí, sí, pastor. A mí personalmente me fascinó el estudio del sábado. Lástima que no hubiera sido un estudio de transmisión que fue un ayuno, porque, y a raíz de eso fue que se sugirió de que ese tema se tocara, porque está recién, está caliente y como el pan. Y creíamos de que era una oportunidad adecuada para precisamente venir y hablar sobre la profecía bíblica en el aspecto político. Eh, Mire que después de ese domingo, que se terminaron las elecciones aquí en Colombia, y donde obviamente ganó Gustavo Petro, el país entero, el día lunes, amaneció como en un silencio, pero como un silencio raro, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos y amigos. Fue raro, fue raro. Había una calma, había una sensación de aceptación, podríamos decirlo así, si me lo preguntan a mí, por parte de las multitudes, ¿verdad? Y donde no hubo ningún tipo de oposición, o sea, si ustedes saben los números, especialmente las personas fuera de Colombia que no entienden cuál fue el margen, estamos hablando de un margen de 700.000 votos, que eso no es nada. O sea, la pelea numérica estuvo prácticamente casi 50-50. Por lo general, usted entendería de que el otro grupo opositor tendría que reaccionar y no lo hizo. Por eso digo, fue un silencio raro, fue un silencio
que, si me lo preguntan a mí, me da a entender de que el pueblo en su totalidad aceptó el nuevo cambio. Eso fue muy particular y muy interesante. Ahora, hay personas aquí, incluso jóvenes, que se conectan y por ahí a sugerencia de una de nuestras jóvenes, cuando le preguntábamos, bueno, ¿qué les gustaría que colocáramos o que cambiáramos acerca de este tipo de programas? Y varios de estos jóvenes nos decían, uno en particular, que bueno, hay cosas que sí, ustedes hablan del apocalipsis, tal, pero yo todavía como que me cuesta entender este tipo de vainas. Por eso hay que explicar, digamos, el término de la democracia. Eh, si me lo preguntan, hasta hace poco, yo me consideraba una persona demócrata. Era una palabra como, es una palabra tan común y tan aceptada que uno cae simplemente sin entender la profundidad de ese significado. Y cuando la estudio, la empiezo a meditar, empiezo a tachar cabos. ¡Wow! ¿Cómo así que es este sistema político donde se defiende la soberanía del pueblo, no de Dios? Se defienden los derechos humanos, no los derechos de Dios, para que vayamos entendiendo qué es el concepto de la democracia, ¿verdad? Y el derecho de, como dice Miguel, de elección, de decidir, de elegir y controlar o contratar, más bien yo diría, a sus gobernantes. Suena bonito. Ay, el pueblo es el que tiene el derecho a decidir. Por eso es que tanto le fascina a la gente ese término de la democracia, porque bueno, como yo soy el que decido, yo no necesito a Dios que decida por mí, aunque Él ya decidió, o no, pastor, copastor, Él ya Ujú. decidió. Y cuando nos metemos como seres humanos incorrectamente a decirle, gracias Dios, pero más bien, déjenos a nosotros aquí, más bien nos defendemos a nuestra forma. Y lo enlazo con lo que mencionó o con el versículo o la historia de que Miguel mencionó al principio de 1 Samuel capítulo 8 sobre la elección del primer gobernante, llamémoslo así, el primer rey. Donde esa palabra yo me regreso ahí, pastor, porque me fascina meditar. La palabra dice, no solamente que lea, sino medite en la palabra. Y dice el versículo 7 de 1 Samuel 8, en realidad, oiga, no lo rechazaron a usted, hermano. Mi profeta. Esta gente me rechazó a mí. Ellos querían su sistema político personal. Y yo, como soy un Dios que respeta por el libre albedrío, pues les voy a dar su gusto a que escojan su Petro, su Maduro, su Joe Biden, su Putin. Y si usted se pone a revisar país de donde usted nos esté escuchando en esta noche, usted va a entender lo que dice Miguel, la decisión siempre ha sido equivocada. Por eso, si me preguntan, vuelvo, le digo el título de este mensaje, yo no sé qué es lo que celebra Colombia. No lo entiendo. ¿Qué es lo que celebra Colombia? Y cuando Miguel explicaba el sábado el término de la teocracia, que es muy diferente a lo que nosotros hemos venido consumiendo por décadas, y cuando una mentira se predica 99 veces, dicen por ahí, usted termina creyéndola. Usted termina convencido de que esa es la verdad, que eso es lo correcto. ¿Acaso no dice Jeremías capítulo qué, pastor? 17, si no estoy mal, sobre el corazón. ¿Qué es el corazón? No solamente el que pompea sangre al resto de los órganos, ¿no? Dice la palabra, si no estoy mal, que engañoso es el corazón. ¿Y qué? Más que todas las cosas, mire. El corazón es más engañoso
que usted mismo. El corazón es más engañoso que el mismo diablo. Y eso que el diablo es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 40 al 44. Pero dice que el corazón del ser humano es mucho más engañoso que todas las cosas. Y además es que perverso. ¿Quién lo va a conocer? Solamente Dios. Entonces, cuando Miguel explica que la teocracia no es un sistema político, no lo es. No, 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 no. Es simplemente un sistema de gobierno, pero no político. Sí es un sistema de gobierno, pero no va alineado con la política. Y este sistema, estamos hablando de la teocracia, este sí defiende, lo defiende a él. ¿Me entienden? Sí defiende lo que él dice, no lo que el pueblo se le dé la gana de creer que piense que es correcto, que eso es lo que vive la democracia. Me imagino cómo será la izquierda o el socialismo, hermano. Entonces, claro, hermano, yo veníamos hablando con Miguel recientemente y decíamos, hermano, pobre Colombia. Yo sí lo digo con tristeza. Y vuelvo y reitero, no porque ganó Petro, o sea, yo no voto ni por este ni por... Si me piden entre el cáncer y el SIDA, bueno, ¿qué hay que escoger? Por eso yo me abstuve de votar, porque se lo anexo a lo que menciona Miguel sobre la historia de Jesús con Barrabás. ¿Qué pasó a través de ese voto popular? ¿Qué pasó cuando esa gente se les dio que fuera a las urnas de Jerusalén a votar por el uno o por el otro? Y por favor, no vayan a comparar a Jesús con Barrabás, por favor. Ahí sí ya no es ni cerca, no tiene nada que ver con escoger los políticos que normalmente estamos acostumbrados. Pastor, dice el versículo 25 de Mateo 27, después de la elección, listo, Dios permitió, ustedes escogieron lo equivocado, dejen ir a Barrabás. Dice que su sangre que caiga sobre nosotros. Decisión. ¿Y sobre nuestros qué? Hijos. Ellos mismos metieron su papelito en la urna después de que seleccionaron, bueno, venga a ver el senador Barrabás y el senador Jesús. Barrabás. Es que el otro predica muy feo, no nos gusta que nos confronte, no nos gusta que nos diga sobre el adulterio, no nos gusta no nos gusta ese tipo de políticos, vamos a votar por Barrabás. Pero mire lo que terminan diciendo ellos, que su sangre, hablando la de Jesús, caiga sobre nosotros. ¿Ustedes creen que es coincidencia que esa palabra se cumplió exactamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató a 6 millones de judíos? Miren la profecía cumplida, porque ellos lo pidieron, que la sangre de nuestros hijos más adelante caiga sobre nosotros. Ahora usted entiende lo que es decidir a lo burro, sin entender que un mero hombre, un político, jamás va a ser la solución para un país. Jamás. Lo vemos, estamos viéndolo todavía con nuestros hermanos venezolanos. Es increíble que el colombiano, qué pena que lo diga así, pastor, el colombiano, nosotros nos creemos a veces tan pilas, tan pilosos. Sí, claro, en muchos casos, pero para hacer maldades. Pero mire cómo el sistema del nuevo orden mundial, cómo el sistema del anticristo, cómo la agenda de los Illuminatis, ellos lentamente están cumpliendo su agenda. En el siguiente segmento, para que continuemos con el pastor, con el copastor, desarrollaremos un poquito más exactamente eso, hacia dónde nos dirigimos. Pero en lo personal, pastor, Dios mío, lo que se viene para Colombia, independientemente del que hubiera ganado,
Entienda, gente, esto es una agenda ya preparada y esto ya estaba firmado y autorizado sin que usted lo supiera, pastor. Así es. El sábado pasado incluso el título de la enseñanza fue porque así lo quiso Dios o porque esa es la voluntad de Dios. Porque normalmente eso es lo que tendemos nosotros a decir. Es que esto lo permitió Dios. Es que esto fue voluntad de Dios. Esto fue porque Dios lo quiso así. Pero justamente en cuestiones democráticas, y no porque lo diga yo, y ese día lo demostré a través de las escrituras, inclusive cómo arrancó todo este tipo de tendencias y demás. Pero justamente cuando el ser humano decide tomar decisiones a su manera, en su voluntad, Dios se aleja. Dios se aparta. Dios es un caballero y listo. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Háganle. Y justamente en el pasaje con el que arranqué en esta noche, a lo que hace alusión justamente es a eso. Le dice a Samuel, esa es la voluntad de ellos, déjenlos, déjenlos, porque total, no, la cosa no es contra usted, sino es contra mí. Pero si eso es lo que ellos quieren, dejémoslos, dejémoslos. Pero miren lo que acá dice en Jeremías 17:5. Dice, esta es la nueva versión internacional, dice, así dice el Señor, o así dice el Eterno, como usted lo quiera tomar, como usted lo quiera mencionar, pero en definitiva el Dios de poder es el que está hablando acá. Y dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, porque ese será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. A mí me parece es una palabra muy contundente realmente, porque yo no, es decir, como algunas veces ha dicho el copastor, hay cosas que ni siquiera se necesitan explicar, porque no hay nada que explicar. Aquí claramente el Señor dice, el que pone su confianza en otro hombre está bajo maldición. Así de sencillo. Es así de simple. Y mire que en ocasiones la gente tiende más a poner su confianza en una persona, en un grupo político, en que si son de izquierda o si son de derecha, si son comunistas o si no lo son. Tienden más a fijarse en aspectos como esos que realmente lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Ahora, yo le pregunto algo, iglesia, hermanos panelistas en esta noche, copastor, hermano Exxon, yo les pregunto esto. La Biblia claramente en Éxodo 21, 24 al 31, hay unas tablas de la ley. Y justamente el Señor, cuando se mencionan esos 10 mandamientos, dice al finalizar eso, y el que los cumpla tendrá una bendición. Es decir, la persona que acepta ese tipo de mandatos, sobre ellos vendrá una bendición, perdón. Eso es algo claro, eso es algo lógico, es algo que usted lo puede ver en la escritura. Por el contrario, luego también dice, y hay un fragmento, allá en su Biblia usted lo podrá encontrar, donde dice maldiciones a causa de no seguir las leyes de Dios. O sea, hay un precio, hay algo que obviamente va a tener que suceder cuando no se acoge uno a las leyes de Dios. Pregunto, leyes que hoy en día han tomado tanta fuerza, como por ejemplo el de llegar a aprobar leyes como por ejemplo como el caso del aborto, dígame, ¿no va en contravía claramente de las leyes de Dios? Y si va en contravía de las leyes de Dios, ¿acaso la Biblia no dice que eso trae maldición sobre un pueblo? Entonces yo le pregunto a usted, y esto yo lo dije justamente en el momento en el que fue el periodo de votaciones, les dije, tengan en cuenta a la hora de elegir que sean personas que en lo posible se acerquen más al direccionamiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando usted vota por una persona que es anti leyes de Dios, ¿usted después de qué se va a quejar? Dígame, ¿usted cómo puede decir que es un creyente, un cristiano, cuando usted está apoyando sectores de leyes o cuando está apoyando grupos políticos
que son anti leyes de Dios. ¿A usted no le parece algo que es algo lógico? Es algo como que simplemente se cae de su peso. Y vuelvo y digo, tristemente, aquí la gente, y lastimosamente, muchos cristianos, muchos creyentes, prefieren poner su confianza en personas, en grupos políticos, en sectorismos políticos, que verdaderamente en Dios. Y dígame si ese no es un discurso que va en contravía de lo que realmente nosotros decimos que somos como esencia. Copastor. Es que aquí en Colombia, por ejemplo, existe un grupo político que a la vez es grupo religioso. No lo menciono, pero seguramente muchos lo conocerán por ahí. Ellos, yo recuerdo, no en las elecciones de este señor, ni en las de Duque, sino con las del expresidente Santos, recuerdo que ellos iban con un candidato que ahora se me escapa cuál fue el candidato de esa vez, pero ellos perdieron. Cuando ellos pierden, entonces se unen a campaña con el señor Santos. Y yo recuerdo que con algunas de esas personas que tuve un como cierto enfrentamiento les dije, no encuentro razonable como una congregación que se dice seguidora de Dios apoya ahora una campaña como la del presidente Santos en ese momento, quien uno de sus lemas era que iba a apoyar el aborto. Entonces yo les decía, ¿cómo un grupo cristiano se presta a eso? O sea, a mí me parecía inconcebible y me parece hoy en día inconcebible que un grupo religioso se una un grupo religioso se una a ciertas políticas solamente por eso, por el deseo de tener algún tipo de poder. Eso hablando, ya les digo, de ese grupo, pero ustedes pues mirar con otras personas, con otras congregaciones, cómo se prestan a ese tipo de servicios. A mí me parece que ahí es donde empieza a fallarse realmente cómo la iglesia, hacia dónde está apuntando y cuáles son los verdaderos principios que la iglesia debe de tener. Menciona el pastor acerca de que cuando el pueblo de Dios, cuando las personas no escuchan a Dios y empiezan a escuchar al hombre, le empiezan a embarrar. Mire que el primer ejemplo que existe en la Biblia está allí en los primeros versículos. Dígame si Adán y Eva no son los primeros ejemplos. Ellos, Adán, el Señor le dio una explicación, le dijo esto es lo que vas a hacer. ¿Y qué prefirió Adán? Cerrarle la puerta a Dios, cerrar lo que él le había dicho y escuchar a Eva mejor. Siempre que el ser humano pretende hacer sus cosas a su forma sin escuchar la voz de Dios, vamos a terminar embarrándola. Eso se sabe desde un principio. Por eso existen esas leyes que menciona el pastor. Y parece tan contradictorio que el ser humano hoy, sobre todo que se dice religioso y creyente de Dios, se inventa sus propias leyes, como diciéndole a Dios, ¿sabe qué? Tus leyes me parecen que son obsoletas, como dice mucha gente, porque hay gente que dice, es que la iglesia tiene que modernizarse. ¿Modernizarse en qué? Modernizarse aceptando que los abortos, los divorcios, todo ese tipo de cosas, ¿eso es modernizarse? Yo creería que eso no sería tanto eso, y eso es crear leyes para el hombre del hombre, olvidándose de lo que estamos hablando nosotros, de lo que es la teocracia. Bien, cuando nosotros vemos la situación social que está viviendo en nuestros países en Latinoamérica, que hay una gran división dentro de las sociedades, porque ustedes ven que hay conflictos entre gente de media, gente de media y de baja estatus, cuando hay grupos que se pelean entre hasta racismo, blancos o negros, cuando hay discusiones entre personas de un sexo, de otro, de una cantidad de... Hay una diversidad de combates dentro de la sociedad que uno ya casi que le toca andar con un escudo porque no sabe de dónde le va a caer un golpe. Hay por todo lado, hay conflictos incluso hasta dentro de los grupos religiosos. Hoy en día hasta en eso existe. Pues nosotros, yo quiero decirles que todo lo que nosotros tenemos, la cultura que nosotros vivimos, la heredamos de tiempos antiquísimos y de pueblos que supuestamente fueron muy desarrollados y que los crearon. Estoy hablando de los griegos, estoy hablando de los romanos, estoy hablando de los caldeos, de los fenicios, incluso de los babilonios. De ellos heredamos todo lo que hoy tenemos, la política,
la música, el teatro, la filosofía, la geografía, todo lo heredamos de ello. Toda la cultura que nosotros tenemos es heredada de todos esos pueblos. Incluso, como les digo, la política es heredada de ellos. Y eso nació muchos años antes de Jesucristo. Eso viene desde miles de años atrás. Pues quiero decirles que hubo un César. Ustedes recuerdan los Césares, los emperadores allí de Roma. Estuvo Nerón, estuvo Claudio. Había uno que se llamaba Julio César. Uno de esos Césares. Por aquí lo tengo, Julio César. Permítame, ya le busco. Este Julio César, en medio de eso se inventó una cosita que él la llamó el Divide et Impera. Que eso traducido es divide y vencerás. El tipo era un emperador, el emperador romano en ese momento. Y entonces él se inventó en su grupo político crear algo con lo cual él pudiera mantener a las gentes, a la muchedumbre, bajo su mando. Lo que pasa es que como el pueblo se unía demasiado y venía peleando, él dijo, hay que inventar algo de tal forma que nosotros los podamos sostener alejados. Y se inventó esta nueva estrategia, eso que divide y vencerás. ¿Qué era lo que hacía el tipo? Empezó a crear diferentes grupos sociales ahí dentro de esa sociedad, tanto económico, tanto, ya le digo, de sociedad, y ellos empezaron a enfrentarse unos con otros. ¿Eso qué hizo? Que él saliera triunfante porque los otros estaban divididos. Eso nació, ya les digo, con este señor Julio César, que fue un emperador romano. Eso, hoy en día, y como les mencioné anteriormente, que ahí es donde ve uno la mano de lo que hablamos del nuevo orden mundial y de los Illuminati que nuestro hermano Edison toca, uno ve escondida la mano de estos personajes dentro de nuestras sociedades. Porque ¿qué han hecho dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestros países? Si ustedes miran, cada país independientemente, no estamos unidos. Aquí pelea el blanco por un lado, aquí pelea el rico por otro, el camionero por uno, pelea el agrónomo por otro, los indígenas. Es una sociedad que está totalmente destruida. Y cuando una sociedad está destruida, obviamente va a ganar un solo personaje que es el que los va a mover como un títere a los demás. Y nos mueven en tal forma que hay una polaridad tan grande dentro de la sociedad que nos llegamos hasta odiar unos con otros. Yo les mencionaba el otro día cómo es posible que habramos llegado a un punto donde ni siquiera uno se puede poner una camiseta de una institución, de un equipo de fútbol o de lo que sea en cualquier país, porque lo matan por eso. No puede usted hablar de un político o lo que sea porque entonces lo están amenazando, porque es problema donde vaya. ¿Hasta dónde ha llegado la polaridad dentro de nuestras sociedades que se pelean? Incluso les comentaba que lo más doloroso que yo tenía es que dentro de los grupos religiosos, dentro de los que se denominan cristianos, se ven frases cargadas con tanto odio dentro de las redes sociales hablando de otras personas y todo por un político, por un grupo, por un equipo de fútbol o por lo que sea. Hasta ese punto ha llegado la polaridad dentro de las sociedades. Y esa polaridad es la que ha roto todos los niveles dentro de nuestras sociedades. Por eso hay tantos problemas en Venezuela, por eso hay tantos problemas en Argentina, hay problemas en Chile, ahorita en Ecuador, porque la sociedad está rota. ¿Y eso quién lo ha hecho? Alguien que desde arriba nos está manejando como títeres para destruir la sociedad. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que mirar. La sociedad y la economía de los países que está unida a eso se está destruyendo porque han logrado polarizar la sociedad, es decir, destruirnos, que seamos grupos minoritarios y que unos con otros empecemos a odiarnos. Y ahí han sacado del punto más importante, que es escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Siga, pastor. Indudablemente que son hechos o circunstancias o situaciones donde la gente definitivamente se fija más en apariencias, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel con Saúl, se fija más en su físico, más en su discurso, más en lo que promete,
más en lo que está diciendo a través de sus campañas y demás, pero realmente no hay un asidero de fondo, o sea, realmente en ocasiones ni siquiera la gente mira lo que verdaderamente dentro de un programa de gobierno es posible o no es posible, o si es viable las cosas que en algún momento se están prometiendo o no. La escritura justamente dice acá en Mateo 15:14, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, pues ambos caerán al hoyo. Y básicamente, yo sé que esta escritura va muy relacionada tal vez en cuestiones evangelísticas, en cuestiones de palabra, en cuestiones, muchas veces lo hemos tocado en cuestiones de personajes que se colocan al frente de un púlpito y jalan cantidad de personas y que realmente lo que hacen es tergiversar verdaderamente el evangelio. Pero a mí me parece que pasajes como este también encasillan en cuestiones de lo que es hoy en día la parte social de lo que es básicamente un continente como el latinoamericano. Mire que usted verá cuando Hugo Chávez, por ejemplo, sube a la presidencia de Venezuela, subió como el gran redentor de la política que había allá. Recuerdo tanto que en ese tiempo quien estaba gobernando en esa época, se les hablaba o se les mencionaba que básicamente eran personas que se estaban robando al país, que se estaban enriqueciendo a través de lo que eran las cosas de la nación y básicamente en cuestiones netamente petroleras. En este momento se me escapa el nombre de este hombre que estaba antes de Hugo Chávez. Si me acuerdo, lo menciono en el transcurso de lo que queda de programa. Pero me acuerdo perfectamente de que esa fue la situación y recuerdo que Chávez con su discurso básicamente lo que decía era que él iba a llegar y obviamente ese tipo de personas los iba a poner presos y que obviamente él iba a tomar el control de las finanzas de naciones o de esta nación como Venezuela y que iban a vivir en un país con una forma de dignidad y de economía mucho mejor a la que se estaba viviendo en ese momento. Y miren lo que ha ocurrido a través de los años. Por un lado, la decadencia de Venezuela. Por otro lado, dése cuenta lo que fue inclusive el perpetuarse en el poder un hombre como él y lo que ha conducido a esta nación en diferentes aspectos, que ni siquiera tienen hoy en día una propia identidad, porque tratan de refugiarse en diferentes naciones, como el caso de la misma Colombia, como el caso de Ecuador, como el caso de Brasil, que nos hemos convertido básicamente como en embajadas o en países donde justamente tienen que emigrar ciudadanos de Venezuela, precisamente porque Venezuela se convirtió en algo que jamás se imaginó la gente que iba a llegar a ser, pero a raíz de las malas decisiones, de los malos gobiernos, de la confianza puesta en seres humanos, en hombres, ha causado esto. En este momento, naciones, por ejemplo, como Ecuador y Chile, hoy se están debatiendo justamente en problemas realmente enormes en cuestiones políticas y sociales, donde justamente los que subieron en su momento diciendo que eran el cambio para esas naciones, realmente se ve que hoy en día la misma gente, los mismos que los subieron, los quieren sacar de allá. Obviamente, como lo dije desde el comienzo, mi intención no es de que sectoricemos ni que coloquemos sesgos en cuestiones políticas. Yo lo único que le quiero decir a cada uno de ustedes es que por favor la confianza, y más nosotros como creyentes, no la pongamos en los seres humanos. Porque es que los seres humanos normalmente suben con un montón de promesas que no son promesas, sino que, como dijo el hermano Exxon en algún momento, una mentira después de repetirse tantas veces se convierte en una verdad y no es así. Entonces nuestros ojos no pueden estar cegados en ese sentido. Estas circunstancias que está viviendo América Latina también hacen parte, lógicamente, por un lado, del plan perfecto de Dios en el sentido de que cuando uno se aleja de Él,
Él permite de que todas estas circunstancias tomen fuerza dentro de las naciones. Y la segunda, hacen parte de la agenda de los que dominan el mundo, de los que suben y bajan a presidentes, de los que manejan cada una de las cosas, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Todo esto tiene un programa, tiene una razón de ser, tiene algo que en algún momento es dado por otros hombres influenciadores del mundo y que necesitan mover sus fichas para tener al pueblo justamente bajo control. Hermano Ex. Pastor, yo dije, cuando una mentira se predica 99 veces, la gente ya la toma como una verdad. Aquí llevamos más de 99 décadas, años, creyéndole al sistema religioso que María es la redentora de la humanidad. Y esa mentira ya la gente la tiene. No, es que sí. Y concuerdo con lo que usted dice. Por ese tipo de, perdón la expresión entre comillas, por ese tipo de pendejaditas, es que Dios se aparta no solamente de un ser humano, se aparta de barrios, se aparta de ciudades y se aparta incluso de países enteros. Pregúntenle a Haití. ¿Recuerdan el terremoto del 2010? Donde la santería, lo hablábamos con Miguel tempranamente, el budismo, la brujería es la religión decretada de esa nación, siendo una de las naciones más pobres del mundo, pero como el Señor no hace a excepción de personas, ustedes podrán ser muy pobres y entiendan por qué son pobres, porque ustedes mismos le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Cómo es posible que después de 2 años de COVID, de pandemia, donde Dios en todo el mundo permitió de que esta cuestión de la salud tocara a cada nación? Ahí había un campanazo de parte del gobernante más confiable que tiene la humanidad. ¿Y qué le respondió la humanidad en estos 2 años, pastor, copastor, amada iglesia? No, ¿sabes qué no? Realmente no nos interesa la teocracia, nos interesa la democracia. Queremos seguir escogiendo nuestro futuro, nuestro liderazgo. Queremos seguir escogiendo la forma en que queremos vivir. Era impresionante el domingo de esas elecciones, pastor, copastor, iglesia, cuando íbamos en camino con mi señora y mi hija, que en un centro comercial las filas que se le daban a ese centro comercial para de todas estas personas esperando una oportunidad de ir a ejercer su derecho de votar, eso era impresionante. Y, y me llevaba a reflexionar, miren, mientras el mundo, que realmente no quiere sino decir Dios de boca y Jesús y María y todo eso, es lo único que hace, decir nada más, por religiosidad. No hay compromiso, seamos sinceros. No hay compromiso. Mientras unos hacían filas para votar, así como lo hizo el pueblo de Israel con Saúl, habían otros pocos haciendo fila ¿para qué? Para entrar a buscar de Dios. Y ese sí era el voto, y ese sí es el voto más adecuado. Por eso es que se cumple lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 3, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren por la puerta angosta que los lleva a la eternidad, porque muchos prefieren entrar por la puerta ancha que los lleva a la maldición eterna. Y eso es lo que usted ve.
La gente no quiere realmente compromiso con Dios, hermano. Ni siquiera los mismos cristianos. Eso es lo más triste, pastor. Eso sí, se la pasan en las redes sociales peleando, ¿verdad? No es que Petro, uy, no, ese man, sí, sabemos que es guerrillero y tal, 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 pero el man es el cambio, necesitamos un cambio, bla, 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 bla. Y los otros, no, es que el Rodolfo, es que ese cuchito sabe de negocios y el man sabe mover empresas y bla, 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 bla. Oiga, ¿qué dirá el Señor allá arriba? Las mismas palabras que le dijo allá en Primera de Samuel, pastor. ¿Cuáles fueron las palabras? Déjenlos, escojan, déjenlos que ellos mismos se pongan la qué. Por eso le digo, Es, ojo Colombia, es que, perdón hermano, ojo familia, sí, es que, ojo. es que le quería decir justamente a eso que usted menciona de que déjenlos, justamente es que eso es lo que la iglesia está llamada prácticamente a hacer hoy en día. Déjenlos que ellos realmente decidan y hagan lo que quieran. Como le mencioné anteriormente, ¿cómo es que hay congregaciones que se juntan incluso a hacer política con ciertos personajes que van en contra de la palabra de Dios? Es que eso no concuerda, uno no los ve cómo va a corresponder una cuestión de esas. Sin embargo, hay grupos cristianos que se unen a ellos. Pues la respuesta es como dice usted, déjenlos, entonces que ellos peleen y uno como cristiano tienes que abstraerse de esas cosas, no juntarse con esas situaciones. Copastor, ahora va a hacer más sentido ese estudio que tuvimos sobre el Opus Dei, donde Ujú. explicamos que es que estos tipos, estos pastores que se unieron a la política, ¿de dónde venían? Ya venían del poder religioso, ya venían de la gran ramera, ya venían infiltrados. Por eso es que, vengan. ¿Por qué? Porque como Pilato y Herodes se unieron, así mismito ocurre en el día. Por eso esos mensajes ahora sí hacen mucho más sentido. Lo más vergonzoso, Pastor Miguel, copastor, fue que dentro de estos políticos que se lanzaron a la presidencia, había un pastor de Cali. Y pasó exactamente lo que pasó con los candidatos que usted menciona del sistema este, del partido político religioso que se llama, creo que se llama, mira cómo dejo quedar mal a Dios. Creo que se llaman así. Y mire qué vergonzoso, hermano. Y ahí es donde yo digo, Señor, usted realmente sí, claro. El día en que un pastor te tire a la política por dejar el ministerio, hermano, escoja al corrupto, escoja al ladrón, al que usted sabe que es ladrón. No escoja al pastor, porque si el pastor es capaz de dejar el ministerio por ir a buscar parches políticos y conexiones y dejar la oración, dejar el ayuno, dejar de darle comida espiritual a lo que Dios lo mandó a llamar, es capaz de robarle a usted hasta la eternidad y el alma, hermano. Por eso escoja al corrupto, porque el corrupto por lo menos sabe a lo que va, ¿o no? Eso fue vergonzoso de ese pastor caleño, donde claramente el Señor le dijo, hermano, yo no lo llamé a usted a estas vainas. Qué pena que se lo diga. ¿Quién lo llamó? Cuando yo le dije que se me postulara a pastorado. ¿Cuándo, hermano? Dice que lo que me preocupa, pastor, copastor, es el hecho de que hemos venido por más de 3 años ya anunciándoles que esto se pone verdes a rojo ya. Ujú. Se les ha anunciado en el amor de Dios, guarden alimentos. Usted no sabe lo que se viene. Cuando tomó Chávez el control de Venezuela, el cambio no fue inmediato. Chávez se presentó como ángel de luz y empezó a dar propiedades y créditos y estudio y la gente, uy, era el Mesías. Lo mismo en Bolivia con Evo Morales. Lo mismo con qué? Con Ecuador. Lo mismo con Chile. Es que esa Con vaina no, Argentina. llevamos una semana, pastor, 2 semanas, y no ha pasado nada relativamente, ni siquiera ha tomado el control al poder este nuevo presidente, pero es que la gente no entiende de que es que esto lentamente se va a empezar a desescalar, hermanos.
¿Usted cuándo vio a alguno de esos candidatos con una Biblia en mano? Bueno, vamos a tratar de por lo menos seguir estos conceptos de allá de arriba, a ver si nos va bien. Usted no vio a ninguno de esos payasos hablando de Dios, pastor. Entonces yo le pregunto a usted que se preocupó por el de la izquierda, por el de la derecha, por el de arriba, por el de abajo, por el zurdo, el mocho. Hermano, usted cayó dentro de la profecía bíblica de que usted no sabe escoger, hermano, porque si usted no entiende cuál es la mente de Dios, usted es presa fácil de la mente del enemigo, hermano. Yo le digo a muchos de los jóvenes, y lastimosamente sí se tiene que cumplir eso. Lo que usted decidió, usted lo apoya. Eso es lo que Dios le va a reclamar si las cosas se llegan a empeorar aquí en Colombia con este nuevo presidente. Usted va a ser el responsable. ¿Por qué? Porque se va a repetir las palabras que le dijo el pueblo judío allá cuando seleccionaron a Barrabás. ¿Sabe qué? Que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros. Es exactamente lo que usted acaba de poner en esa urna. Si no supo entender por qué estaba votando. Y a lo mejor usted lo hizo sin entendimiento y de pronto no entendía realmente qué era lo que tenía que hacer. ¿Será que la ignorancia quita la consecuencia? Jamás. Usted ya decidió. Usted ya votó. Y yo sé que el mundo dice, ay no, ojalá que no, que Dios no permita. Una cosa es lo que usted diga, otra cosa es lo que usted ya decidió para este nuevo gobierno, hermano. Pero según lo que estamos viendo y lo que Miguel menciona, esa portada de la revista de los Illuminati, que es la revista donde ellos muestran la agenda que ellos quieren para países, para naciones, año por año. Hermanos, ellos están anunciando que esto se va a poner horrible. Muy pronto a muchos de ustedes se les va a quitar el gozo por estar viendo fútbol, porque cuando empiece la inflación y ya no tengan un platico y la situación llegue a unos extremos que ustedes lo obliguen posiblemente a hacer cosas que no deben, ahí se van a acordar precisamente de estos predicadores que por varios tiempo fuimos utilizados por parte de Dios para anunciarle las cosas venideras. Pastor, yo creo que intentamos y lo hicimos de la mejor forma en explicar sin caer en cuestiones de política. Simplemente hemos demostrado qué pasó en la antigüedad cuando escogieron un mal gobernante y cuáles fueron las consecuencias. Y hasta el día de hoy, eso sigue tomando lugar. Lo único que tiene garantía aquí son las personas, es el pueblo de Dios, nada más. El pueblo de Dios es el que tiene garantía de que Dios los va a guardar. El resto de la humanidad, el resto de los moradores, religiosos, izquierdistas, derechistas, lo que usted me mencione, personas que realmente no tienen compromiso con Dios, no hay garantía para esa gente, pastor. Así es. Bueno, el tiempo nos está ya transcurriendo, ya prácticamente estamos llegando a la parte final de este programa. Solamente quería mencionar un par de cositas antes de darles la oportunidad de que nos den una reflexión final en esta noche, en este paro. La primera, ya aquí rápidamente busqué cuál era el antecesor de Hugo Chávez y es Carlos Andrés Pérez. Recuerdo tanto de esa situación porque en ese entonces la moneda de Venezuela con respecto al peso colombiano, ellos, con todo y que en ese entonces decían que había corrupción, lo mismo que siempre se ha dicho, que es que hay corrupción, que se están robando al país, pero en ese entonces el bolívar comparado con el peso, el bolívar valía más que el peso colombiano, valía 18 pesos, 18 pesos, con corrupción, con gente que se estaba robando el país y todo eso. Hoy supuestamente, con la gente que ha subido después, me refiero a Hugo Chávez, me refiero a Nicolás Maduro, hoy en día ¿sabe cuánto se ha devaluado esa moneda? 12 ceros comparativamente con el peso. Es decir, hoy en día el peso nuestro vale prácticamente una millonada al lado de lo que es el peso venezolano. Entonces, mire las comparaciones, solamente para que uno lo tenga en cuenta. La segunda cosa que quiero mostrarles
Es un pasaje que está en Mateo 20, 25 al 27. 20, 25 al 27 del libro de Mateo, y está hablando Jesús. Aquí voy a usar la traducción lenguaje actual. Dice, entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, es decir, Jesús hizo su rueda de prensa, llamó a sus discípulos, llamó a los que le seguían y les contó una historia y les dijo lo siguiente. Póngale cuidado lo que les dijo Jesús. Por eso coloqué la traducción lenguaje actual. Dice, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos. Es decir, mire la forma como es conceptuado por parte del Señor los que gobiernan un pueblo. Dice, ellos se portan como los amos de ustedes. Y luego dice, y que los grandes señores imponen, óigame bien, imponen su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debería ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, debería servir a los demás. Porque si alguno quiere ser primero, debería ser el esclavo de los demás. Nos está dando un relato perfecto, una radiografía, el mismo Señor Jesús, de lo que es un gobernante. Pero ¿sabe lo que es más interesante de eso? Que la gente sigue creyendo en los gobernantes. Los mismos que Jesús dijo, esos se van a colocar por encima de ustedes y los van a poner como esclavos. Esos que se van a colocar en la parte de arriba y a ustedes los van a ver como sus súbditos, los que les van a tener que hacer todas las cositas. Eso es lo que dijo Jesús. La pregunta es, ¿eso se estará cumpliendo hoy por hoy? Copastor. Finalmente yo les quiero mencionar a cada uno de mis hermanos que nos acompañan que en mi caso, por ejemplo, yo ni soy de la izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, ni del medio, no pertenezco a ningún grupo de esos, ni no los apoyo tampoco. Y no porque no entienda que la política es algo que no debe existir, sí debe existir y seguramente por eso está perfeccionado y está demostrado que debería de estar dentro de las naciones. Lo que nosotros hemos defendido y el punto que yo defiendo es que cuando exista una teocracia, nosotros apoyaremos a ese gobernante. Cuando aparezca, como dice mi hermano Exxon, que no apareció ningún hombre con una Biblia en mano diciendo vamos a cumplir estos preceptos dentro de nuestro gobierno, el día que aparezca un hombre guiado realmente por Dios, ese día seguramente iremos a votar. El pueblo de Israel lo hizo. Claro que existió la teocracia antiguamente, que lo diga Jehú, que lo diga Ocosías, que lo diga Gedeón. Ellos fueron reyes nombrados por el pueblo de Israel y guiados por la mano de Dios. Y existía la teocracia entonces, un gobernador guiado por las cosas de Dios. Y el pueblo obviamente los acompañó. El día que exista un rey de esos, que su gobierno sea teocrático basado en la palabra de Dios y haciendo cumplir la palabra de Dios, ese día seguramente en mi caso yo votaré por él y me uniré también a ese grupo político. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Se le olvidó mencionar a David. David, Sí, claro. que fue colocado por el mismo Dios, ¿no? Ese fue su candidato y él dijo, ahí sí, con este va a haber cosas completamente diferentes. Hermano Ex. Recientemente, la gente no lo vio. Vimos algo, y una gotica y un chililí de un gobernante que sí, un gobernante con una hoja de vida de ser una persona dura, rabona, como que emplumado, atravesado, polémico. Pero este tipo, con todo lo que era atravesado, malgeniado, grosero, Atarbán, como usted lo menciona, ese tipo no era favorito en unas elecciones. Hablo de Donald Trump, año 2017. Y el mundo entero, especialmente en Estados Unidos, cuando se supo de que este tipo se iba a enfrentar a Hillary Clinton, ya
obviamente con una hoja de vida, siendo la primera dama a través de su esposo. Todo el mundo dijo, "Ah, eso ya, game over". Esa vieja se lleva la presidencia sobrado. Lo mostró CNN, lo mostró Univisión, lo mostró la BBC, lo mostró Telemundo, lo mostró RCN. Todos los medios que son de ellos ya daban de que ya tenemos aquí otro gobierno de los nuestros, llamémoslo así. Lo que muy poca gente entiende es de que este tipo, a pesar de que no tenía el apoyo del voto popular en Estados Unidos, el tipo, y está en YouTube, usted lo puede buscar, el tipo tenía unos principios morales. Y no hablo del señor Morales, no. Hablo de principios morales de Dios. Y dijo, si yo llego a la presidencia, yo no voy a permitir cochinadas con el movimiento LGTB. Esa pendejada, eso no es de Dios. Aquí, hombre y mujer, varoncito y mujer. Aquí no vamos a permitir de que los pelados nos los corrompan. De que dos papás cojan un bebé y el bebé chupe los senos a dos manes. Ese bebé, ¿a quién le va a decir mamá? Si los dos tienen bigote o los dos tienen facetas de hombre, ¿a quién le va a decir mamá? A uno le puede decir papá. Por naturaleza va a reconocer que es un hombre. Pero ¿a quién le va a decir mamá? Eso lo dijo Donald Trump. Y sí, cabal, la primera semana, en el primer mes, después de que el tipo quedó elegido, el tipo inmediatamente eliminó la página LGTB de la Casa Blanca. Lo segundo, él prometió, nosotros estamos con el pueblo de Israel. Y aquí en Génesis capítulo 12, claramente hay una bendición para cualquier persona, cualquier político, para cualquier presidente o gobernador que tenga respeto y bendiga al pueblo de Dios. Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Pregúntele a Chávez cómo le fue por... Ese se ganó la parte mala. Donald Trump se ganó la buena. Porque algo tenía el tipo de conocimiento de Dios. Y mire, antes de las propuestas políticas de economía, antes de subsidios, antes de hablar de subsidios, antes de hablar, bueno, ¿qué propuestas hay para los jóvenes? ¿Qué propuestas hay de empleo? ¿Qué propuestas económicas hay? Lo primero que Dios va a ver en un candidato son cuestiones morales. Morales, pastor, copastor, amada iglesia. Y por eso es que Dios dejó callado al mundo entero, obviamente en primera instancia a Estados Unidos y a los Illuminatitis, los que creían que tenían el control, y Dios, sorpresa se llevaron cuando anuncian de que este tipo queda presidente. Por eso les digo, es lo último que yo escuché, aparte de este joven presidente Bukele de El Salvador, si no estoy mal, esos dos, raritos, que todo el mundo choca. ¿Usted cree que estos últimos dos payasos que nos tocó aquí en Colombia de candidatos, ninguno de ellos, el viejito, el empresario, el día antes, como hablábamos con Miguel, se fue para Chiquinquirá ya a encomendarse a la Virgen de Chiquinquirá? Mire, en la misma secretaria mugrosa esa lo dejó mal, no lo ayudó. Y el otro, ¿sí o no, pastor? Que eso es verificado ya. El otro se fue para donde los chamanes. El otro se fue para donde los brujos. Ninguno se fue para la fuente de vida eterna que es Jesucristo. Ninguno se fue para allá. Por eso le digo, este era un año muy delicado, si usted me lo pregunta en cuestiones de votaciones. Por eso no nos involucramos. Muchos de nosotros, no, señor, nosotros no queremos esa sangre sobre nosotros. No, nosotros más bien, domingo a domingo, vamos a seguir buscando ese voto. Vamos a seguir votando por usted allá en la iglesia Cristo es mi bendición. Allá en ese lugar pequeño, donde seguramente tú nos mirarás con algo de misericordia, mientras el resto del país se va por el hombre, se va a escoger a su Saúl.
Y Colombia va a aprender de una forma mala, pastor. Por eso yo les digo y les doy el consejo, más que todo a la iglesia en primera instancia, empiecen a guardar alimentos, empiecen a guardar agua, provisiones, porque lo que se viene, usted lo verá ahí en la revista de El Economista, esto se va a poner bien feo en esta nación. Pastor, gracias por la oportunidad. Es un llamado de nosotros. ¿Ustedes quieren saber cuando alguien dice, es que este man se cree profeta? Que Dios nos ayude realmente a entender, que Dios los ayude a ustedes, hermanos, porque mi Colombia acaba de entrar a esa lista de naciones que lentamente el nuevo orden mundial va a empezar a ¿qué? A exprimir hasta que la gente ya no pueda respirar y diga en voz en cuello, necesitamos un solo gobernador, alguien que nos ayude, y ahí se va a cumplir lo que dice la profecía en Apocalipsis, que va a aparecer el anticristo. Va a aparecer el anticristo porque la gente ya no va a poder con la sofocación política, porque ya no pueden respirar. Pregúntenle eso a los hermanos venezolanos. Que Dios me los bendiga, pastor, copastor, gracias por la oportunidad. Feliz noche. Bueno, creo que hubo un corte en la transmisión por algunos momentos. De todas maneras, esperamos simplemente llegar a través de la escritura, como lo dije en un comienzo, de pasajes referentes. Y yo también me sumo, ¿no? Yo básicamente no quiero, esto lo dije dentro del programa un par de veces, pero una vez más lo quiero decir, esto no tiene que nada que ver con cuestiones de grupos políticos ni nada de eso. A mí realmente no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie, pero sí defiendo básicamente lo que es el aspecto de que cuando se toman malas decisiones y cuando Dios no está en el camino, tiene que haber definitivamente efectos en todas las decisiones que tomemos. Y básicamente es eso. Seguramente la próxima semana me gustaría, hermanos panelistas, que estemos analizando algunos temas sociales que se están dando dentro de América Latina, no solamente en Colombia, sino esas marchas que hay en Ecuador, esas marchas que hay en Perú, esas marchas que hubieron hace un año acá mismo en Colombia, en otros países. Me gustaría también, el copastor lo mencionó al comienzo, fenómenos como el que estamos viviendo acá en Colombia, atmosféricamente hablando, un invierno, un frío terrible acá en Colombia, en otros lados un calor fuerte también, y obviamente una cantidad también de aspectos donde la gente también está teniendo hambre y donde hay una delincuencia y una maldad bastante arraigada dentro de lo que es la parte cultural de estas naciones, de las que nosotros hacemos parte. Así de que mi invitación es para que la próxima semana, en el próximo Faro, estemos tocando ese tipo de fenómenos que se están dando a raíz de todos estos aspectos en lo que es la decadencia de prácticamente lo que es América Latina. De mi parte, los deseo en esta noche a cada uno de ustedes, a copastor, al hermano Exxon, a los hermanos que se nos conectaron en esta noche, los que lo vieron en vivo, los que lo verán en diferido. Les bendecimos en el amor de Jesús y le damos gracias y le deseamos feliz descanso para cada uno de ustedes. Y como siempre, será hasta una próxima oportunidad. Si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia, y hoy sí tenemos a la copia de Copo incluida allá al otro lado del televisor. Bendiciones para todos.